La llamaban la estéril del pueblo, sin saber que su corazón albergaría el amor más puro. ¿Has sentido alguna vez el peso de una mirada que te juzga sin conocerte? En el México profundo del siglo XIX, en un pequeño pueblo donde las tradiciones pesaban más que la compasión, vivía una mujer cuyo único pecado había sido no poder dar hijos a su esposo. Su nombre era María Esperanza Morales, y esta es su historia. Dime desde dónde estás escuchando esta historia. Y prepárate para conocer a una mujer que descubrió que su valor no se medía por lo que su vientre podía dar, sino por la grandeza de su corazón. El amanecer del 15 de octubre de 1975 encontró a María Esperanza cosiendo bajo la luz dorada que se filtraba por la ventana de su modesto hogar. Sus dedos deslizaban la aguja sobre un vestido de bautizo que nunca vestiría a un hijo suyo. A los 28 años, María tenía el rostro de quien había aprendido a esconder el dolor detrás de una sonrisa cortés. Su cabello castaño, siempre recogido, enmarcaba unos ojos que guardaban la resignación de quien ha aceptado su lugar en un mundo que no la quería. El pueblo de Santa Rosa del Valle no era cruel por naturaleza, pero tampoco era misericordioso. Era un lugar donde las mujeres se medían por la cantidad de hijos que podían parir, donde la esterilidad era vista como una maldición divina, y donde María había sido marcada con esa cruz desde el día en que enterraron a su esposo Ramón, sin haber logrado darle descendencia. 5 años casada, y ni una sola vez se le hinchó el vientre, susurraban las mujeres en el mercado. Dios la castigó por algo, murmuraban en la iglesia. Es una mujer incompleta, decían los hombres en la cantina. María escuchaba cada palabra, cada cuchicheo, cada silencio incómodo. Había aprendido a caminar con la barbilla en alto, no por orgullo sino por supervivencia. Su casa estaba ubicada en las afueras del pueblo, como si el destino hubiera querido mantenerla apartada. Había tenido que convertirse en curandera, costurera y ocasionalmente comadrona para sobrevivir. La ironía no se le escapaba. Las mismas mujeres que la señalaban como maldita durante el día, llegaban a su puerta de noche pidiendo remedios para sus dolores, para sus partos difíciles. Tiene manos benditas para todo, menos para lo que importa, había dicho doña Remedios después de que María la ayudara en un parto difícil. Esa mañana de octubre, mientras terminaba el vestido de bautizo, María escuchó pasos apresurados en la calle. Por la ventana vio a Lucía corriendo hacia la plaza con los ojos brillantes. Ya nació el bebé de doña Esperanza, gritaba la niña. María sintió que algo se contraía en su pecho. Doña Esperanza Villarreal, la esposa del comerciante más próspero, había estado embarazada, y todo el pueblo había esperado ese bebé como una bendición. Esperanza era apenas 2 años menor que María, pero ya tenía 3 hijos. Desde la ventana, María vio cómo el pueblo se agitaba con la noticia. Las mujeres salían secándose las manos en los delantales. Los niños corrían gritando, y hasta los hombres abandonaban sus trabajos para intercambiar sonrisas. La tradición dictaba que todas las mujeres visitaran a la nueva madre durante los primeros días, llevando comida, regalos y bendiciones. Era un ritual del cual María siempre había sido excluida. Pero ese día, algo dentro de ella se rebeló. Tomó una pequeña manta azul cielo que había tejido, bordada con flores blancas, y decidió ir. El camino hacia la casa de los Villarreal se sintió eterno. Cada paso la acercaba a un territorio donde no era bienvenida. Pero siguió caminando, con la manta en las manos y el corazón golpeándole el pecho. Cuando llegó, pudo escuchar las voces alegres de las mujeres que ya habían llegado. Respiró profundo y llamó a la puerta con 3 golpes suaves. Doña Carmen abrió, y su expresión cambió de alegría a sorpresa, y de sorpresa a incomodidad. «Ay, María», dijo, bloqueando la entrada. «¡Qué sorpresa verte por aquí!» «Vine a felicitar a doña Esperanza», respondió María, levantando la manta. «Y a traer esto para el pequeño». El silencio fue ensordecedor. Las otras mujeres la miraban con desaprobación, como si hubiera violado una ley sagrada. «Es muy considerado», tartamudeó doña Carmen, «pero tal vez sería mejor que regresaras en otro momento. Esperanza está cansada». «Por favor», murmuró María, y su voz se quebró. «Solo quiero felicitarla». Doña Remedios se acercó con su sonrisa falsa. «María querida, es que, tú entiendes, los primeros días son delicados, y con el niño tan pequeñito». Las palabras no fueron dichas, pero fueron comprendidas. «No queremos que tu maldición se acerque a nuestro bebé». María sintió como si le hubieran dado una bofetada. «Entiendo», murmuró, bajando la mirada. «Perdonen la molestia». Se dio vuelta y caminó de regreso, sintiendo el peso de las miradas. El camino se sintió aún más largo.
Cada paso era una derrota. Cuando llegó a su casa, cerró la puerta y se apoyó contra ella. La manta azul cayó al suelo. Se dirigió a su habitación, se sentó frente al espejo agrietado, y por primera vez en meses se permitió llorar. ¿Qué me pasa?, se preguntó. ¿Por qué Dios me hizo así? Había buscado ayuda en curanderos, había rezado, había tomado hierbas amargas. Nada había funcionado. Ramón había sido paciente al principio, pero con el tiempo su mirada se volvió distante. Tal vez el problema no eres tú, le había sugerido doña Paloma, la curandera. Pero Ramón se había negado a cualquier examen. Los hombres morales no tienen esos problemas, había declarado. El llanto de María fue interrumpido por 3 golpes suaves en su puerta. Se secó las lágrimas y fue a abrir, preguntándose quién podría visitarla. Se encontró frente a un hombre que no reconoció. Era alto, de complexión fuerte, con cabello castaño que mostraba canas en las sienes. Sus ojos eran de un verde profundo, y llevaba un maletín de cuero. «¿Señora Morales?», preguntó con voz amable. «Sí, soy yo», respondió María. «Mi nombre es Sebastián Herrera, soy médico. Acabo de llegar al pueblo, y me dijeron que usted podría ayudarme con arreglos de ropa para mis hijos». María parpadeó, sorprendida. Un médico. En Santa Rosa del Valle, hacía años que no tenían médico. «¿Un médico?», repitió. «Así es», sonrió él, transformando su rostro. «Vengo de la capital. He decidido establecerme aquí con mis hijos. Los niños crecen rápido, y sus ropas necesitan ajustes constantes». Era la primera vez en años que un hombre se dirigía a ella con respeto, sin miradas de lástima. «Sí, claro. ¿Cuántos hijos tiene?» «2. Luis tiene 8 años, y Carmen 6. Han quedado huérfanos de madre». Había algo en esas palabras que tocó el corazón de María. Este hombre también conocía la pérdida. «Lamento mucho su pérdida». «Gracias. Podríamos conversar sobre los arreglos». María se apartó para dejarlo pasar. El doctor entró con pasos cuidadosos, observando con respeto. Sus ojos se detuvieron en la costura sobre la mesa. «Hace un trabajo muy hermoso», comentó. «Los detalles son extraordinarios». «Gracias», respondió María, sintiendo un calor extraño en el pecho. Pero algo que no sabía estaba por cambiar. Mientras conversaban sobre tallas y precios, María notó algo desconcertante. El doctor Herrera la miraba directamente a los ojos cuando le hablaba. No desviaba la mirada, no parecía incómodo. La trataba como una mujer normal. Cuando el doctor se fue, prometiendo regresar con las ropas de sus hijos, María se quedó en la puerta viendo cómo se alejaba. Había algo diferente en el aire que hacía que respirar fuera más fácil. Esa noche, mientras organizaba sus agujas, se sorprendió tarareando una melodía de su infancia. Era una canción sobre esperanza y nuevos amaneceres. Por primera vez en años se fue a dormir sin llorar. No sabía que al día siguiente, su vida comenzaría a cambiar de maneras inimaginables. No sabía que el doctor Sebastián Herrera guardaba secretos que podían transformar no solo su futuro, sino su comprensión del pasado. Todo lo que sabía era que mañana no se sentía como una amenaza, se sentía como una posibilidad. La mañana siguiente llegó con el canto de los gallos y el aroma del café de olla que María preparaba mientras organizaba sus hilos de colores. Había dormido mejor que en meses, aunque no podía explicarse exactamente por qué. Tal vez era la anticipación de tener trabajo nuevo, o tal vez era la extraña sensación de haber sido tratada como una persona completa por primera vez en años. Cuando los primeros rayos del sol iluminaron completamente su pequeña sala, escuchó voces infantiles acercándose por el sendero. Se asomó por la ventana y vio al doctor Sebastián caminando hacia su casa. Pero esta vez no venía solo. A su lado, tomados de su mano, venían 2 niños que inmediatamente captaron toda su atención. El mayor, Luis, era una versión en miniatura de su padre. Cabello castaño oscuro, ojos verdes intensos y esa misma manera de caminar con pasos seguros pero cuidadosos. Llevaba pantalones de lana que claramente le quedaban cortos y una camisa que había visto mejores días. A pesar de la ropa gastada, tenía la postura orgullosa de un niño que había aprendido a cuidar de sí mismo y de otros. Carmen, la pequeña, era completamente diferente. Su cabello era más claro, casi rubio, y lo llevaba trenzado con un listón azul que había perdido la mitad de su color original. Sus ojos eran grandes y expresivos, del mismo verde que su padre, pero con una chispa de curiosidad que la hacía parecer mayor de sus 6 años. Su vestido, aunque limpio y bien cuidado, mostraba los parches y remiendos que hablaban de una vida sin lujos. «Buenos días, señora Morales», saludó el doctor cuando llegaron a la puerta.
Como le prometí, aquí estamos con las ropas que necesitan arreglos. Buenos días, doctor Herrera, respondió María, y luego se agachó hasta quedar a la altura de los niños. Y ustedes deben ser Luis y Carmen. Mucho gusto en conocerlo. Carmen se escondió inmediatamente detrás de las piernas de su padre, pero Luis dio un paso adelante y extendió su mano con la seriedad de un adulto. Mucho gusto, señora. Papá dice que usted es la mejor costurera del pueblo. María sintió un calor inesperado en el pecho. Hacía tanto tiempo que no escuchaba un cumplido sincero de parte de un niño. Tu papá es muy amable. Pasen, por favor, vamos a ver qué necesita. El interior de la casa de María, que siempre había parecido silencioso y vacío, de repente se llenó de vida. Carmen, superando su timidez inicial, comenzó a tocar curiosa las telas coloridas que María tenía organizadas en canastas. Luis, por su parte, se acercó a la mesa donde estaba la costura del vestido de bautizo. ¿Esto es para un bebé?, preguntó con genuina curiosidad. Sí, respondió María, sintiendo la familiar punzada en el pecho. Es un vestido de bautizo. Está muy bonito, dijo el niño con sinceridad. El bebé va a verse como un angelito. Lo que el doctor vio en ella era diferente. Sebastián observaba en silencio la interacción entre María y sus hijos. Había algo en la manera en que ella se dirigía a ellos, con respeto, sin condescendencia, pero con una calidez natural que lo tranquilizaba. Durante los 2 años que habían pasado desde la muerte de su esposa Elena, había visto cómo muchas mujeres trataban a sus hijos. Algunas con lástima exagerada, otras con incomodidad, como si no supieran qué hacer con 2 niños huérfanos. Pero María era diferente. Cuando Carmen le preguntó tímidamente si podía tocar un pedazo de encaje, María no solo se lo permitió, sino que se sentó en el suelo con ella y le explicó cómo se hacía cada puntada. Cuando Luis preguntó sobre las hierbas medicinales que colgaban del techo, María le contó pacientemente para qué servía cada una, sin simplificar demasiado sus respuestas. ¿Usted sabe curar a la gente?, preguntó Carmen, con los ojos muy abiertos. Conozco algunos remedios que mi abuela me enseñó, respondió María. Nada tan importante como lo que sabe su papá, que es un doctor de verdad. Pero papá no sabe hacer vestidos bonitos como usted, replicó la niña con lógica aplastante, haciendo que María se riera por primera vez en semanas. Sebastián sintió algo moverse en su pecho al escuchar esa risa. Era musical, genuina, sin las barreras defensivas que había notado en María el día anterior. Por un momento, pudo imaginar cómo habría sido esta mujer antes de que la vida y las circunstancias la marcaran con esa tristeza constante. Mientras María tomaba las medidas de Luis, Sebastián notó otros detalles. La casa era modesta pero impecablemente limpia. Cada objeto tenía su lugar, cada superficie brillaba, y había pequeños toques de belleza en lugares inesperados. Un ramo de flores silvestres en un jarrón de barro, cojines bordados a mano en las sillas, cortinas de algodón que filtraban la luz de manera suave y acogedora. Pero lo que más lo impresionó fue la paciencia infinita que María mostraba con Carmen, quien había decidido que quería aprender a coser inmediatamente y había comenzado a hacer preguntas sin parar. ¿Por qué la aguja tiene que ser tan puntiaguda? ¿Por qué el hilo se enreda? ¿Puedo hacer un vestido para mi muñeca? ¿Usted tiene muñecas? ¿Por qué vive sola? ¿No tiene niños? La última pregunta cayó en el aire, como una piedra en un estanque silencioso. Sebastián se tensó, esperando ver dolor en los ojos de María, preparándose para intervenir. Pero María simplemente miró a Carmen con tristeza suave y le acarició la mejilla. No, mi niña, Dios no me bendijo con hijos propios. Pero me da mucha alegría conocer niños tan especiales como tú y tu hermano. ¿Por qué Dios no le dio niños?, insistió Carmen con la brutal honestidad de los 6 años. Carmen, murmuró Sebastián, con tono de advertencia. No, está bien, dijo María suavemente. Es una pregunta válida. A veces, Carmen, las cosas simplemente suceden así. No siempre hay una explicación que podamos entender. Pero eso no es justo, declaró la niña con la indignación moral que solo poseen los niños. Usted sería una mamá muy buena. Hace té que sabe rico, y no grita, y sabe hacer cosas bonitas. Las palabras de Carmen fueron como un bálsamo para heridas que María ni siquiera sabía que seguían abiertas. Se quedó mirando a la pequeña durante varios segundos, luchando contra las lágrimas que amenazaban con desbordarse. Gracias, Carmen, murmuró finalmente. Eso es lo más bonito que me han dicho en mucho tiempo. Sebastián observó toda la escena con una mezcla de admiración y algo más profundo que no quería nombrar todavía. Había algo en María Esperanza que despertaba en él instintos protectores que no había sentido desde la muerte de Elena. Pero más que eso, había una bondad genuina en ella
que brillaba a pesar de todo el dolor que obviamente cargaba. Las 2 horas siguientes pasaron volando. María tomó medidas, marcó ajustes y prometió tener todo listo en 3 días. Pero más importante que el trabajo, se había establecido una conexión. Los niños la habían adoptado de manera inmediata y total, con esa capacidad que tienen los pequeños para reconocer a las personas que realmente los ven y los valoran. Cuando llegó el momento de irse, Carmen se aferró a la falda de María. ¿Podemos venir mañana?, preguntó con ojos suplicantes. Carmen, la señora Morales tiene trabajo que hacer, intervino Sebastián. Pero podría enseñarme a coser mientras trabajas, insistió la niña. Prometo no molestar. María miró a Sebastián, buscando permiso. Si no es molestia para ustedes, me encantaría tener compañía, y realmente podría enseñarle algunas puntadas básicas. ¿Está segura? Carmen puede ser muy entusiasta. Estoy segura, sonrió María. Hace mucho tiempo que no tengo niños en la casa, será un placer. Después de que se fueron, María se quedó parada en la puerta durante largo rato, viendo cómo las 3 figuras se alejaban por el sendero. Luis caminaba al lado de su padre, probablemente contándole alguna observación seria sobre el mundo. Carmen saltaba entre ellos dos, volteando cada pocos pasos para despedirse con la mano. Por primera vez en años, la casa no se sintió vacía cuando cerró la puerta. Esa tarde, mientras trabajaba en los arreglos, María se sorprendió cantando. No se había dado cuenta de que lo hacía hasta que se detuvo a enhebrar una aguja y se escuchó tarareando una canción de cuna que su madre solía cantarle. La melodía había salido naturalmente, como si sus labios hubieran recordado súbitamente cómo formar notas de alegría. Los días siguientes establecieron una rutina que María no se había atrevido a soñar. Cada mañana, Sebastián llegaba con los niños camino a establecer su consultorio en la casa que había alquilado en el centro del pueblo. Carmen se quedaba con María durante las horas de la mañana, aprendiendo a coser, pero principalmente llenando la casa con su charla constante y sus risas cristalinas. Luis, más serio y reservado, la visitaba por las tardes cuando terminaba sus lecciones con el maestro del pueblo. Le gustaba sentarse a la mesa mientras María trabajaba y hacerle preguntas sobre plantas medicinales, sobre técnicas de costura, sobre la vida en general. Tenía una mente curiosa y metodical que recordaba a María de sí misma cuando era niña. ¿Por qué la gente dice cosas malas de usted?, le preguntó Luis una tarde, con esa manera directa que tenía de abordar temas difíciles. María dejó de coser y lo miró. ¿Qué has escuchado? Doña Carmen le dijo a papá que usted tenía problemas, que por eso vivía sola. Pero yo no veo ningún problema. Usted es amable y lista y hace cosas bonitas. Algunas personas piensan que las mujeres solo valen si pueden tener hijos, explicó María cuidadosamente. Como yo no pude tener hijos propios, algunas personas piensan que hay algo malo conmigo. Eso es estúpido, declaró Luis con la vehemencia de sus 8 años. Mi maestra no tiene hijos y es una buena persona. Y usted es mejor con Carmen y conmigo que muchas mamás que he conocido. Esas palabras, viniendo de un niño que había perdido a su propia madre, tuvieron un peso especial para María. Esa noche, por primera vez en años, se miró en el espejo y no vio a una mujer defectuosa. Vio a alguien que podía ser valiosa, que podía ser querida, que podía aportar algo bueno al mundo. Pero el doctor ocultaba algo importante. Una semana después del primer encuentro, Sebastián llegó solo a la casa de María. Era inusual. Siempre venía acompañado de al menos uno de los niños. María notó inmediatamente que parecía nervioso, como si hubiera estado debatiendo consigo mismo sobre algo importante. ¿Está todo bien?, preguntó María mientras le servía café. ¿Luis y Carmen están bien? Sí, están bien, respondió Sebastián, pero no la miró directamente. Los dejé con doña Socorro mientras venía a hablar con usted. ¿Hablar conmigo? Sebastián se levantó y comenzó a caminar por la pequeña sala, claramente agitado. María, hay algo que necesito preguntarle. Algo personal. El corazón de María comenzó a latir más rápido. ¿Había hecho algo malo? ¿Los niños se habían quejado de ella? ¿Había malinterpretado las señales de amistad? Claro, murmuró, preparándose para lo peor. ¿Alguna vez la examinó un médico? Me refiero a un médico de verdad, con educación formal, para determinar por qué no pudo tener hijos. La pregunta la tomó completamente por sorpresa. Era demasiado personal, demasiado directa, y al mismo tiempo, era algo en lo que había pensado durante años. ¿No?, respondió lentamente. En el pueblo nunca hubo un médico, y Ramón, mi esposo, se negaba a buscar ayuda en otra parte. Decía que era cosa de mujeres,
que Dios proveería cuando fuera su voluntad. Sebastián se detuvo frente a ella, y esta vez sí la miró directamente. ¿Estaría dispuesta a permitir que la examine? Como médico me refiero. ¿Podría ayudarla a entender? ¿Para qué?, preguntó María, genuinamente confundida. Ya no estoy casada, ya no hay necesidad. Tal vez no hay necesidad práctica, interrumpió Sebastián suavemente. Pero tal vez hay necesidad de saber la verdad, de saber si realmente hay algo malo con usted, como dice la gente del pueblo, o si... Se detuvo como si hubiera estado a punto de decir algo que no debía. ¿O si qué? Sebastián se sentó frente a ella, tomó sus manos entre las suyas, y María se sorprendió de no querer apartarse del contacto. María, en mis años de medicina, he visto muchos casos de matrimonios sin hijos. Y más de la mitad de las veces, el problema no está en la mujer. Las palabras cayeron entre ellos como una bomba silenciosa. María lo miró fijamente, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Está diciendo que tal vez yo no. Estoy diciendo que tal vez toda la culpa y la vergüenza que ha cargado durante años no tenía fundamento. Estoy diciendo que tal vez usted es perfectamente normal, perfectamente sana, y que las razones por las que no tuvo hijos con Ramón fueron completamente diferentes. María sintió como si el mundo se hubiera inclinado en su eje. Todas las noches de llanto, todas las oraciones desesperadas, todas las hierbas amargas que había tragado, todas las miradas de lástima que había soportado, todo había sido innecesario. Pero ¿cómo puede estar seguro? No puedo estarlo sin un examen médico apropiado, admitió Sebastián. Pero he observado otros signos. Su salud general es excelente, su constitución es fuerte. No muestra ninguno de los síntomas que usualmente acompañan a los problemas de fertilidad femenina. María se levantó bruscamente, alejándose de él. La posibilidad de que todo hubiera sido un error, de que años de sufrimiento hubieran sido innecesarios, era demasiado grande para procesarla de una vez. ¿Por qué me está diciendo esto?, preguntó, y su voz sonó más áspera de lo que había intentado. ¿Por qué le importa? La pregunta quedó suspendida en el aire entre ellos. Sebastián se quedó callado durante varios minutos, como si estuviera luchando con su propia respuesta. ¿Por qué?, dijo finalmente, con voz muy suave. Porque me importa usted, María. Porque en estas pocas semanas he visto la manera en que mis hijos la han adoptado como familia. Porque he visto su bondad, su inteligencia, su fortaleza, y porque no puedo soportar la idea de que una mujer tan extraordinaria siga creyendo que está rota cuando tal vez nunca lo estuvo. Las palabras se instalaron en el corazón de María como semillas en tierra fértil. Por primera vez en años, se permitió imaginar la posibilidad de que no fuera defectuosa, de que pudiera ser completa, de que pudiera ser digna de amor. Pero al mismo tiempo, la esperanza daba miedo. ¿Qué pasaría si se permitía creer y luego resultaba que sí había algo malo con ella? ¿Podría sobrevivir a esa decepción? Necesito tiempo para pensar, murmuró. Por supuesto, respondió Sebastián inmediatamente. Tómese todo el tiempo que necesite. Solo quería que supiera que la opción existe. Cuando Sebastián se fue esa tarde, María se sentó en su mecedora junto a la ventana y se quedó mirando las montañas distantes hasta que el sol se puso completamente. Por primera vez en 5 años, se permitió imaginar un futuro diferente al que había resignadamente aceptado. Esa noche, cuando finalmente se fue a la cama, durmió profundamente y soñó con niños que tenían sus ojos y la sonrisa de un hombre de ojos verdes que la miraba como si fuera preciosa. Al despertar ya había tomado su decisión. La verdad, fuera cual fuera, tenía que ser mejor que vivir en la incertidumbre para siempre. Rechazada por no tener hijos, hasta que, 3 días después de su conversación con Sebastián, María despertó con una determinación que no había sentido en años. La decisión había madurado en su mente como fruta en el árbol, lentamente, pero con una certeza inevitable. Necesitaba saber la verdad, costara lo que costara. Se vistió con especial cuidado esa mañana, eligiendo su vestido azul marino, el único que consideraba apropiado para ocasiones importantes, y trenzó su cabello en un moño bajo que la hacía verse seria y respetable. Cuando Sebastián llegó con los niños, como había hecho cada mañana durante las últimas 2 semanas, María lo estaba esperando en la puerta. «Doctor Herrera», dijo sin preámbulos, «acepto su oferta. Quiero saber la verdad». Sebastián se detuvo en seco, claramente sorprendido por la directa declaración. Carmen, que había corrido hacia María para su abrazo matutino acostumbrado, se detuvo al notar la tensión en el aire. «¿Está segura?», preguntó Sebastián,
escrutando su rostro. Completamente segura, respondió María con una firmeza que la sorprendió a ella misma. He vivido 5 años preguntándome qué está mal conmigo. Ya es hora de tener respuestas. Luis, con esa percepción especial que tienen algunos niños, se acercó a María y le tomó la mano. Va a estar bien, señora María. María se agachó hasta quedar a su altura y le sonrió con toda la ternura que había estado guardando en su corazón. Voy a estar bien, mi niño. Tu papá va a ayudarme a entender algunas cosas sobre mi salud. Es algo bueno. Carmen, no queriendo quedarse fuera, se unió al abrazo. Después podemos hacer galletas. Prometió que me enseñaría. Después de hablar con tu papá, haremos todas las galletas que quieras, prometió María, y se dio cuenta de que realmente esperaba que hubiera un después para hacer galletas. Sebastián organizó que los niños pasaran la mañana con Doña Socorro, quien había demostrado ser una de las pocas personas del pueblo que no juzgaba la creciente amistad entre el doctor y María. De hecho, la mujer mayor había comentado más de una vez que era bueno ver al doctor y a sus hijos estableciendo conexiones en el pueblo. Cuando regresaron solos a la casa de María, el ambiente había cambiado. Ya no eran simplemente amigos, ahora había una formalidad médica que los convertía en doctor y paciente. Sebastián había traído su maletín médico y varios instrumentos que María no reconocía. Antes de comenzar, dijo Sebastián, acomodando sus instrumentos sobre la mesa de la cocina, quiero que entienda que esto es completamente confidencial. Todo lo que descubramos queda entre usted y yo. Y si en cualquier momento se siente incómoda, podemos detenernos. María asintió, apreciando su consideración, pero determinada a llegar hasta el final. Entiendo. Solo necesito saber. El examen fue más completo de lo que María había esperado. Sebastián fue meticuloso y profesional, explicando cada paso, cada pregunta, cada observación. Le preguntó sobre sus ciclos menstruales, sobre dolores o irregularidades, sobre su salud general durante el matrimonio. María respondió con honestidad absoluta, sin omitir nada por vergüenza. Cuando finalmente terminó, Sebastián se quedó callado durante varios minutos, organizando sus notas y revisando sus observaciones. María esperó, con el corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. María dijo finalmente, volteándose para mirarla directamente. Necesito preguntarle algo sobre Ramón. ¿Él alguna vez mencionó haber tenido alguna enfermedad durante su juventud? Fiebres altas, hinchazón en ciertas partes del cuerpo. La pregunta la sorprendió. Bueno, sí. Su madre me contó una vez que cuando era adolescente, había tenido unas fiebres terribles. Estuvo en cama durante semanas. ¿Por qué? Sebastián cerró los ojos por un momento, como si estuviera confirmando algo que ya sospechaba. María, usted está perfectamente sana. Más que eso, está en condiciones óptimas para tener hijos. Siempre lo estuvo. Las palabras golpearon a María como un rayo. Se quedó mirándolo, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. ¿Qué significa eso? Significa que la incapacidad para concebir no venía de usted. Basándome en lo que me contó sobre la enfermedad de Ramón, es muy probable que él haya sufrido paperas durante la adolescencia. En algunos casos, especialmente cuando la enfermedad es severa, puede causar infertilidad permanente en los hombres. El mundo de María se detuvo. 5 años de culpa, 5 años de vergüenza, 5 años de sentirse menos que una mujer completa, y todo había sido un error. ¿Está seguro? Tan seguro como puedo estar sin haber examinado a Ramón, que obviamente es imposible ahora. Pero María, todos los indicadores apuntan a que usted nunca tuvo ningún problema. María se levantó bruscamente de la silla y caminó hacia la ventana, necesitando aire, necesitando espacio para procesar esta revelación monumental. Las lágrimas comenzaron a caer por sus mejillas, pero por primera vez en años, no eran lágrimas de tristeza. 5 años, murmuró. 5 años creyendo que estaba rota. Sebastián se acercó a ella, pero mantuvo una distancia respetuosa. Lo siento mucho, María. Siento que haya tenido que cargar con esa culpa innecesaria. ¿Por qué Ramón nunca lo sospechó? ¿Por qué nunca consideró que él pudiera ser la causa? En esa época, y especialmente en pueblos pequeños, siempre se culpaba a la mujer. Era más fácil, más aceptable socialmente. Y es posible que Ramón realmente no recordara haber estado tan enfermo, o que no entendiera las posibles consecuencias. María se secó las lágrimas y se volteó hacia Sebastián. Por primera vez, se permitió verlo no solo como el médico que había confirmado su salud, sino como el hombre que había tenido la consideración y el valor de ayudarla a descubrir la verdad. ¿Por qué hizo esto por mí?, preguntó.
¿Por qué le importa tanto? Pero lo que nadie esperaba estaba por suceder. Sebastián la miró durante un largo momento, como si estuviera debatiendo consigo mismo sobre cuánto revelar. Finalmente se acercó más a ella, lo suficiente para que María pudiera ver las pequeñas líneas alrededor de sus ojos verdes. Porque desde el primer día que la conocí, he visto en usted a una mujer extraordinaria que merece conocer su propio valor, dijo con voz suave pero firme. Porque he visto cómo mis hijos la adoran, cómo florecen bajo su cuidado de maneras que no habían florecido desde que perdieron a su madre. Hizo una pausa, respiró profundo, y continuó. ¿Y por qué? Porque me he enamorado de usted, María. Me he enamorado de su bondad, de su fuerza, de la manera en que canta mientras cose, de cómo hace que mis hijos se rían. Me he enamorado de la mujer que es, no de la mujer que el pueblo dice que debería ser. La confesión cayó entre ellos como un puente tendido sobre un abismo. María se quedó mirándolo, con el corazón latiendo tan fuerte que pensó que se le saldría del pecho. Sebastián, murmuró, pero él levantó una mano para detenerla. No necesita responder ahora, dijo rápidamente. Solo necesitaba que supiera que hay alguien en este mundo que la ve como realmente es. Una mujer completa, valiosa, capaz de dar y recibir amor. María sintió como si una presa que había estado conteniendo emociones durante años finalmente se hubiera roto. Todas las defensas que había construido, toda la resignación que había cultivado, todo el miedo que había abrazado como protección, se desmoronó de una vez. Tengo miedo, susurró, y fue la declaración más honesta que había hecho en años. ¿De qué tiene miedo? De creer, de esperar, de pensar que puedo tener una vida diferente y luego descubrir que estoy equivocada, de permitirme amar y ser amada, y luego perderlo todo de nuevo. Sebastián se acercó más, hasta que pudo tomar sus manos entre las suyas. Yo también tengo miedo, María. Tengo miedo de amar de nuevo y perder de nuevo. Tengo miedo de que mis hijos se encariñen más con usted y luego algo salga mal. Pero he aprendido que el miedo no es razón suficiente para no vivir. ¿Y si no puedo ser la madre que Luis y Carmen necesitan? ¿Está bromeando?, dijo Sebastián con una sonrisa suave. María, usted ya es la madre que necesitan. Carmen habla de usted constantemente. Luis me preguntó la semana pasada si creía que usted podría quedarse con nosotros para siempre. Ellos ya la adoptaron. Solo estamos esperando que usted se adopte a sí misma. Las palabras de Sebastián tocaron algo profundo en el corazón de María. Por primera vez, se permitió imaginar no solo la posibilidad de ser amada, sino la posibilidad de ser una familia completa. ¿Y el pueblo?, preguntó. ¿Qué dirán cuando sepan que un médico viudo encontró una mujer extraordinaria que hace felices a sus hijos?, respondió Sebastián sin dudar. Y si alguien tiene problema con eso, francamente, no me importa. María se quedó mirándolo, viendo en sus ojos la sinceridad absoluta de sus palabras. Lentamente, muy lentamente, se permitió sonreír. No era la sonrisa cortés y defensiva que había perfeccionado durante años, sino una sonrisa real, llena de posibilidad y esperanza. ¿Qué estás proponiendo exactamente, doctor Herrera? Estoy proponiendo que me dé la oportunidad de cortejarla apropiadamente, señora Morales. Estoy proponiendo que construyamos algo juntos, una familia, una vida, un futuro donde usted nunca más tenga que dudar de su valor. ¿Y si resulta que sí puedo tener hijos? ¿Y si puedo darte más hijos? Los ojos de Sebastián se iluminaron con una alegría que no había mostrado hasta ahora. Entonces, seremos bendecidos más allá de lo que merecemos. Pero María, entienda esto, la amo a usted, no a la posibilidad de futuros hijos. Luis y Carmen ya son mi familia completa. Cualquier cosa adicional sería un regalo, no una necesidad. María sintió como si hubiera estado cargando un peso enorme durante años, y finalmente alguien le hubiera ayudado a quitárselo de los hombros. La sensación de libertad era casi embriagadora. Sí, dijo, y su voz sonó más clara y fuerte de lo que había sonado en años. Sí, me gustaría que me corteje, doctor Herrera. Me gustaría mucho. La sonrisa que iluminó el rostro de Sebastián fue como ver salir el sol. Después de una larga noche, se acercó más a ella, levantó suavemente su mano y la besó con la ternura de alguien que había estado esperando ese momento durante mucho tiempo. Cuando se separaron, María se dio cuenta de que algo fundamental había cambiado en ella. Por primera vez en 5 años, se sintió como una mujer completa. 6 meses después, la pequeña iglesia de Santa Rosa del Valle estaba llena de flores silvestres y velas doradas. No era una boda grandiosa,
María había insistido en que fuera sencilla, pero había una calidez y una alegría en el aire que convertía la ceremonia en algo mágico. María llevaba un vestido de encaje color marfil que había cosido ella misma, con pequeñas perlas bordadas que brillaban a la luz de las velas. Su cabello estaba recogido en un moño suave del que escapaban algunos rizos rebeldes, y llevaba una corona de flores frescas que Carmen había insistido en hacer personalmente. Sebastián esperaba en el altar, vestido con su mejor traje, con Luis a su lado como padrino y Carmen como dama de honor. La niña había estado practicando su papel durante semanas y no había cometido ni un solo error al caminar hacia el altar esparciendo pétalos de rosa. Pero lo más hermoso de todo no era la decoración ni los vestidos. Era la manera en que toda la familia, porque eso era lo que eran ahora, se miraba unos a otros con amor absoluto e incondicional. El padre Miguel, que había conocido a María desde niña, sonreía mientras los declaraba marido y mujer. Había sido uno de los primeros en apoyar la unión, especialmente después de ver cómo había florecido María durante los meses de cortejo. «Puede besar a la novia», anunció con alegría. Cuando Sebastián besó a María, toda la iglesia estalló en aplausos. Carmen saltó de emoción, Luis sonrió con la dignidad de sus 8 años, y hasta doña Carmen, quien había venido a disculparse meses atrás, lloraba de felicidad. La transformación de María durante esos 6 meses había sido asombrosa de presenciar. No solo había recuperado la confianza en sí misma, sino que había florecido de maneras que nadie había esperado. Su negocio de costura prosperó cuando las mujeres del pueblo comenzaron a darse cuenta de que habían juzgado mal a alguien extraordinario. Su jardín floreció con plantas medicinales que ahora compartía generosamente con cualquiera que las necesitara. Pero más importante que todo eso, había encontrado su lugar en el mundo. Ya no era la estéril del pueblo, sino la esposa del doctor y la madre de Luis y Carmen. Pero más que esos títulos, era María, una mujer que había aprendido a valorarse a sí misma. Y así María descubrió que el amor verdadero no llega para completarte, sino para celebrar lo completa que ya eres. Un año después de la boda, María estaba en su jardín recogiendo hierbas para la cena cuando sintió una mano pequeña tocando su vientre redondeado. «¿Crees que será niño o niña?», preguntó Carmen, con los ojos brillantes de emoción. María se acarició suavemente el vientre donde crecía el bebé, que había confirmado todas las predicciones de Sebastián. A los 6 meses de embarazo, se sentía más saludable y feliz de lo que jamás había imaginado posible. «No lo sé, mi amor», respondió, acariciando el cabello de Carmen. «Pero sé que será muy afortunado de tener hermanos tan maravillosos como tú y Luis». Luis se acercó corriendo desde la casa, con las manos llenas de tierra del jardín trasero donde había estado ayudando a Sebastián a plantar verduras. «Papá dice que la cena está lista», anunció, «y que no olvides tomar tus vitaminas». María se rió, aún no acostumbrada completamente a ser cuidada y mimada de la manera en que Sebastián insistía en hacerlo. Cada día de su embarazo había sido una celebración, cada síntoma una confirmación de que los milagros realmente suceden. Cuando entraron a la casa, Sebastián estaba poniendo los últimos platos en la mesa. Al verla, su rostro se iluminó con esa sonrisa especial que reservaba solo para ella. «¿Cómo se sienten mis 2 amores favoritos?», preguntó, besando primero su frente y luego su vientre. «Hambrientos», respondió María con una sonrisa. «Este bebé tiene el apetito de su padre». Durante la cena, mientras escuchaba las historias del día de Luis sobre la escuela y los planes de Carmen para el bebé, María se detuvo por un momento a apreciar la completa transformación de su vida. La casa que una vez había sido silenciosa y vacía ahora estaba llena de risas, conversaciones y el tipo de caos amoroso que solo puede crear una familia real. Las paredes habían sido repintadas en colores alegres, había juguetes en los rincones, dibujos de los niños pegados en la cocina y plantas floreciendo en cada ventana. Pero más que los cambios físicos, María había experimentado una transformación interior completa. Ya no caminaba con la cabeza gacha, ni hablaba en voz baja. Había encontrado su voz, su fuerza, su lugar en el mundo. El pueblo también había cambiado su percepción de ella. Las mismas mujeres que la habían rechazado años atrás, ahora venían a pedirle consejos sobre matrimonio, sobre crianza, sobre la vida en general. María se había convertido en una figura respetada en Santa Rosa del Valle. No solo como la esposa del médico, sino como una mujer sabia que había superado adversidades con gracia y dignidad. «¿En qué piensas?», preguntó Sebastián, notando su expresión contemplativa. «En lo diferente que es todo ahora», respondió María. «A veces me cuesta creer que esta es realmente mi vida». «Es tu vida porque te la merecías», dijo Sebastián,
tomando su mano. Siempre te la mereciste. Solo necesitabas a alguien que te ayudara a verlo. Carmen, que había estado escuchando la conversación con la seriedad que usaba para los temas importantes, se levantó de su silla y abrazó a María. «Te amo, mamá María», murmuró contra su hombro. Era la primera vez que Carmen la llamaba mamá directamente, y María sintió que su corazón se expandía hasta casi reventar de felicidad. «Yo también te amo, mi niña», respondió, abrazándola fuerte. «Los amo a todos más de lo que las palabras pueden expresar». Luis, no queriendo quedarse fuera del momento emocional, se unió al abrazo, seguido por Sebastián. Allí, en la cocina llena de luz dorada del atardecer, la familia que había nacido del dolor y la pérdida se abrazaba con la gratitud de quienes saben valorar los milagros. La casa estaba llena de vida, de amor, de futuro. Y María Esperanza, la mujer que una vez fue llamada la estéril del pueblo, sonreía mientras acariciaba su vientre y pensaba en el milagro de las segundas oportunidades, en la importancia de conocer la verdad y en el poder transformador del amor verdadero. Si esta historia tocó tu corazón, cuéntanos desde qué país nos estás escuchando. Y si llegaste hasta el final, escribe la palabra esperanza en los comentarios. Así sabremos que formas parte de nuestra comunidad de soñadores. Suscríbete a Susurros de Época, Romances de Época y activa la campanita para más historias que llenan el alma. Comparte este relato con alguien que necesite recordar que su valor no depende de otros, sino de la grandeza de su propio corazón. Gracias por acompañarnos. Recuerda, nunca estuviste rota, solo esperabas el momento perfecto para florecer.